Hola amigo Carlos, ¿cómo estás? ¿Estás listo para una noche de terror y de relatos y misterios? Pues esta noche es la indicada. Entonces estamos por comenzar este episodio de Halloween para conmemorar lo que a todo mundo nos gusta, ¿no? Los relatos de terror, los misterios, las experiencias, y por eso te damos la bienvenida, querido amigo Carlos, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estamos? Buenas noches. ¿Cómo estás, Muy amigo? ¿Ya listísimo? Estamos listos para muchos eventos que van a suceder este fin de semana y esta noche también. Perfecto. Amigo, pues mira, yo no soy fan del terror. Tengo que decirte, pero me tuve que subir al tren del mame de Halloween porque yo, mira, el terror me achachi, me da mucho miedo. ¿Te da miedo el terror, amigo? Mucho. Las cuestiones paranormales y todo eso. Digo, he tenido algunas situaciones así como muy extrañas, muy poquitas, pero bastante interesantes. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? De ayer a hoy. Me ha ido interesante, me ha ido bien, creo, hasta el momento. Digo que no he salido, pero para no haber Ujú. salido, creo que me ha ido bastante bien. Ok. Y pues sí, amigo, Bienvenidos de a hecho, todos los que están. Ay, perdón. Dime. no, más sí, bienvenidos a todos. Estoy acomodando aquí las lucecitas para que dé un poco más de terror. Esto se ve interesante. Y es que este aro de luz que compré tiene como varias configuraciones y no encuentro la luz roja. Ah, rayos. Ah, creo que ahí está. La pasé. Otra vez. Ya la Ahí pasaste, exacto. Ahí está. está. Ahí está. A ver, Tu luz verde y azul. espera. Efectos. Ah, ya. Sí. Listo, ahora sí. Luz roja como de Sith, de los Jedi. Exactamente. Luz roja misteriosa. La mía es como morada. Ya ni siquiera es roja, es una luz como moradita. Y pues bueno, dándoles la bienvenida y comenzando este serial de Halloween sobre relatos, sobre historias de terror, paranormales, cosas que dan bastante miedo. Así que, pues bienvenido amigo. Digo, hoy iniciamos 3 horas antes porque tú tienes hoy evento, el cual me da muchísimo gusto. Así que vamos a ir subiendo poco a poco los reels y el episodio para que quienes no nos acompañen en este momento, pues lo puedan ver después. Justamente, amigo. Pues fíjate que este mes yo quiero empezar que es muy especial porque se conmemora la llegada de los muertos. Sí. En diferentes culturas, pues celebramos que llegan, al menos aquí en México, pues tenemos 2 días, ¿no? Unos para los infantes, otros para los adultos. Inclusive creo que se dice de mascotas de estos seres que siempre hemos querido, entonces llegan del otro mundo para venir a visitarnos. Ujú. Entonces, a lo largo del año, muchas personas han comentado que han sentido situaciones que son paranormales, son interesantes, se cumplen mitos, se cumplen leyendas urbanas, pero personas están realmente convencidas de que existe un más allá. Entonces, aquí la pregunta, amigo, ¿qué opinas del más allá? ¿Te han sucedido Del cosas más allá. paranormales? Es que es una forma de decir el más allá, pero realmente tenemos diversos planos. Tenemos una cuarta dimensión donde se encuentran el astral, donde se encuentran las almas, donde se encuentran las frecuencias, las energías. Más que pensar que si existiera una situación del más allá y fantasmas y todo eso, sí creo que existen las frecuencias, las altas frecuencias, las bajas frecuencias. Me decían en algún momento que cuando tú estás en un estado de depresión, de mucha tristeza, de todo eso, tu frecuencia está muy baja y por eso puedes ver cosas y por eso sientes cosas demasiado fuertes, demasiado intensas. Si tú tienes una frecuencia, una vibración alta, pues no hay tanto problema. De repente no sé si has escuchado que cuando están en las ceremonias de ayahuasca y toman la ayahuasca, de repente empiezan a ver cosas muy feas. Es que
su frecuencia está tan baja que empiezan a ver esas situaciones, como dicen, es que yo quiero abrir mi tercer ojo. Sí, pero ¿para qué lo abres? Si estás en una frecuencia baja, claro que vas a ver muchas cosas terribles. Si estás en una frecuencia alta, vas a ver otro tipo de situaciones. Así que es muy interesante que muchas personas, cuando están en una frecuencia baja, es cuando ven estas cuestiones, entidades, situaciones como demasiado del bajo astral, que pueden tener esos sueños, que en algún momento conocí yo personas que de repente decían que veían cosas y que sentían a las personas que ya no estaban, pero al final de cuentas la frecuencia estaba demasiado baja. Entonces, entrando en esto, pues yo creo que ahorita vivimos una situación social donde las personas están vibrando muy bajo y por eso algunas Sí, pueden ver situaciones. es Y correcto. aquí va una de las primeras historias que tengo, de hecho me la comentaba un compañero, y que sucede justamente en la carretera. O sea, ¿tú creerías que en la carretera pasan fenómenos paranormales? Pero por supuesto, ahorita vamos a hablar de una carretera muy en especial. Fíjate que varios conocidos también, hablando con personas que viajan mucho por carretera, que también conocen conductores que tienen que hacerlo así de rutina, hablan de que a veces cuando van manejando en carretera llegan a ver como sombras que se pegan a ellos, o sea, como que los están siguiendo. Llegan a ver como de reojo y ven como que hay algo que lo sigue, incluso algunos ven algún tipo de manifestación, como algún tipo de entidad, entonces si se sacan de onda, ¿no? Se espantan, pues, le aceleran más y más y más, hasta que ya no la ven. Pero ¿por qué pasa? Una persona sí me contaba que iba manejando ahí por la carretera de la México-Puebla, creo, pues en la noche, ¿no? De madrugada, por cuestión de trabajo, iba manejando y que de repente, pues como que empezó a percibir algo que lo seguía una sombra, una especie de sombra. Pensó, pues es que puede ser la luna, puede ser algún efecto, ¿no? O un coche atrás. Pues no, no había ningún coche atrás ni nada, entonces veía como que de reojo, como una especie de neblina pequeña que lo seguía, y oscura. Y sí se sacó mucho de onda, incluso se fue mucho más rápido, seguía y hasta llegar a ciertos kilómetros y hasta llegar a la caseta, ya no la vio, ya desapareció. Entonces, justamente comentando esto, otras personas también llegaron a ver algo muy similar, sentir como que algo lo seguía. ¿Cómo es? Es muy interesante porque también se dice que en algunas carreteras están personas. De repente hay una carretera muy especial al norte del país, entre Mexicali, Tecate y Tijuana, que es la Cumbre de la Rumorosa. Es una carretera bastante, bueno, una carretera en la cual hay cumbres, obviamente la cumbre de la Rumorosa, y que es muy interesante porque es un puente energético bastante fuerte, en el cual hay personas, incluso podcasters, el mismo Fepo, Dino, su esposa, no me acuerdo cómo se llama su esposa, el mismo, Gusgri, que relatan situaciones en las cuales cuando viajas de noche en la rumorosa se siente, han habido avistamientos ovnis, hay situaciones de energía muy fuertes. En una ocasión un chico que estaba grabando una serie de cosas, se le subieron cosas a su camioneta, decían, corre, maneja rápido, porque se están subiendo. O sea, es muy interesante la carretera de la rumorosa. Yo tuve la oportunidad de estar en Mexicali y me dijeron, vamos a Tijuana y nos vamos por la rumorosa, pero hubo alguien que dijo, no, no se vayan por ahí, no hagan eso, no se vayan, sobre todo si no eres conocido, si no sabes de estas cuestiones, y pues ya no tuve la oportunidad de viajar por la rumorosa, pero dicen que sí es una experiencia. De hecho ahí, además de los avistamientos, hay campamentos o hay lugares en donde en esa zona, como la zona del silencio, que también es súper Ajá, interesante, ahorita platicamos, sí. estas cuestiones de que en la rumorosa se despierta el tercer ojo, hay avistamientos, hay muchísimas cosas, entonces es como que muy interesante el conocer de estos puntos energéticos que existen en el país. Pero, o sea, bueno, es bien sabido que en las carreteras han habido muchos accidentes donde personas pierden la vida, ¿no? Pasan muchas situaciones. Pues yo creo que también
pudiera ser que este tipo de energías se presenten y que quieran volver a subirse como al coche para trabajar. Pues más bien, como que estas energías buscan luz, como que son personas, porque se dice que en algún momento estas personas no saben que ya trascendieron, no saben, o sea, como que se quedaron en un loop eterno en el cual están viviendo lo mismo, viviendo lo mismo, viviendo lo mismo, y como muchos no, de hecho, fueron personas que desaparecieron o que les pasó algo y nunca nadie se enteró, pues no saben lo que está pasando. Lo mismo pasa en las casas antiguas. Fíjate que es muy interesante que me comentaban que cuando tú en vida eres una persona muy aferrada a las cosas, que de repente dices, no, es que yo no quiero vender mi casa, y es que es mi casa, y me costó mi casa, y mi casa, y mi casa, cuando trasciendes, no trasciendes porque es tanto tu apego a A lo la material. casa, a exactamente que la energía se queda atrapado en este plano material, pero ya como energía, y de repente pues no continúas. Y es muy interesante cómo de repente, si tú en vida fuiste demasiado material, cuando trasciendes puede quedar parte de tu energía impregnada aquí. Wow. Sí, sí te lo creo, ¿eh? Porque han habido también casos, y yo me enteré de una casa, justamente, una casa que estaban pues, poniendo en renta, en venta, y no se lograba ninguna de las dos. Les entraban las personas justamente por la Colonia Roma. Una casa bonita, realmente con un estilo, de acabados, o sea, bien detallada. Y la persona que antes vivía, obviamente falleció y una persona pues adinerada, ¿no? Pero luego iban personas a rentar, vivían un mes, dos, y ¿sabes qué? Bye, bye, bye. Pues, ¿por qué se van, no? No, pues ya nos tenemos que ir, no nos gustó aquí. Se van, y pues no. Otra persona que fue un poco más abierta, pues comentaba, no, es que ¿sabes qué? Es que aquí no me siento a gusto, algo pasa. Luego escucho en la noche escuchaba justamente como que se abren las puertas o pasaban sucesos, o sea, se activaba la licuadora, ¿no? Así de la nada, decir, pues ahora, ¿qué pasó, no? El clásico. O incluso me contaba que bañándose, sí, estaba bañando y todo, y escuchaban como que le hablaban, le decían su nombre. Sí, pues, a ver, ¿quién está ahí, no? A ver, mi pareja, no, pues mi pareja no está, está trabajando, ¿no? Ahorita no. ¿Qué onda? ¿Qué pasa aquí? Entonces, justamente en esta casa, pues, ¿sabes qué? Nos retiramos, no estamos cómodos. Era la palabra, no, nos tenemos que ir. O sea, algunos no decían porque por miedo a la burla, así como esos cuates tan Ujú. locos, pero no lograban, los inquilinos no se iban, no se iban, y justamente la vendían y no, pasaba mucho tiempo, no. Y hasta el momento creo que sigue todavía en renta. Y entonces ese tipo de casas, sobre todo cuyo dueño era muy aprehensivo a las cosas materiales, yo creo que se quedó en ese tipo de energía. Incluso había molestias para los inquilinos mientras dormían, que incluso se les movían la cama y se llegaba como a medio temblar, así, ¿qué pasa, no? Sentían en la noche, estaban durmiendo 3, 4 de la mañana, sentían que algo entraba en la habitación y como cuando te sientas en una cama, no sé, o sea, tu pareja llega a tu cama y se sienta, sientes el movimiento, ¿no? Ligero. Sentían justamente eso. Entonces, pues, a veces miedo, ¿no? Así terror, o sea, estoy solo, ¿no? ¿Qué está pasando, no? Pues, volteabas y pues no había nada. Incluso algunas veces llegaron a ver como un poco de sombras ahí medio moviéndose. Pues, te sacaba de onda, ¿no? Al principio, a ver qué pasa, ¿no? Así como que no entiendes, no te asusta al principio, pero después ya que lo asimilas, ya ni siquiera te sientes a gusto viviendo ahí. Dices, no, esto ya me tengo que ir. Entonces, justamente esta situación pasaba en esa casa de la colonia Roma. Ese rechazo energético en el cual las personas, pues, que no todas lo sienten, no todas logran tener esa sensibilidad o esa percepción. Mira, yo no la tengo tan desarrollada. Y eso también tiene que ver mucho con cuestiones de tu carta astrológica. En mi caso, de todos los elementos, lo que menos tengo es agua. Y agua son emociones, sensibilidad. Y lo que tengo, soy un montón, yo soy tierra, yo tengo 8 elementos en tierra, entonces yo soy muy terrenal, entonces tengo muy poca situación de percepción, pero es muy interesante
interesante cómo muchas personas sí logran tener esta percepción, personas que incluso se saben que tienen el don. Hay personas que lo desarrollan, pero hay personas que no lo quieren ver, no lo quieren tener. Yo tengo el caso muy cercano de un familiar que desde siempre tuvo esta percepción, sabía cosas, veía cosas, intuía cosas, pero como es sumamente católica, siempre lo negó. Siempre lo negó, siempre lo negó. Entonces también está esta situación. Dicen en algún momento, la vida te va dando ciertos dones, te va dando ciertas habilidades, pero la vida es tan sabia que si tú no los quieres o tú no estás de acuerdo con ello, puedes dejarlo. Y hay personas que en algún momento cierran lo que es su tercer ojo. Y hay momentos en los cuales se abre el tercer ojo. Entonces es muy interesante también cómo se desarrollan estas habilidades psíquicas, hablando de clariaudiencia, clarividencia, clariexperiencia, clarisensorialidad. O sea, es muy interesante cómo algunas personas logran desarrollarlo y empiezan a sentir las energías y todo eso. Digo, no es de extrañar que de repente tú llegas a algún lugar y dices, es que aquí no me siento bien, hay algo y sientes toda esta cuestión de energías. Entonces hay personas que sí tienen muy desarrollado esto. Yo no lo tengo, pero sí me ha tocado ver algunas situaciones muy interesantes. Sí, hay personas que sí tienen ese don, inclusive creo que nos contabas, ¿no? Creo que era Melqui, Ujú. y justamente no se ha unido Melqui, pero él comentaba que llegaba a ver ciertas situaciones, ciertos espíritus, ciertas entidades, y pues yo creo que es algo a lo que nunca te acostumbras. No, pues no, no, porque de repente él lo decía que en algún momento, que él lo platicó en una ocasión que estaba en una trabajando y que de repente en una caseta se puso a platicar con alguien y que días después se entera y le dicen, ¿con quién estabas hablando? Ah, pues con tal señor. Y que le decían, pero ese señor falleció hace 2 semanas. O sea, Melqui sí ve a las personas desencarnadas. Qué fuerte. No, imagínate qué impresión, ¿no? De que llegas y estás platicando con alguien y después te digan, no, ya falleció. Sí, hace Ujú. ¿no? Oye, y hablando de esto de autopistas, ¿tú conoces? eh, es que hay un camino, sí, el kilómetro de la niebla, de hecho, te lleva de México a Toluca, la México a Sí, Toluca, sí, exactamente. el Está antes de la kilómetro Marquesa. 38, justamente el kilómetro del 38, y me tocó verlo ahora la última vez que fui a la Marquesa, sí hay niebla, sí hay un tramo donde hay mucha niebla y donde Ujú. está lloviendo. Entonces, aquí hay personas que dicen que, que ven sombras a veces caminando entre los árboles. O sea, si te pones a ver detenidamente, o sea, llegas a ver sombras en esta niebla, y inclusive llegan a escuchar voces, si te vas detenido. Obviamente, cuando pasé por ahí, pues íbamos relativamente rápido, no estaba tan espesa, se podía ver, pero a veces hay que detener el coche e ir muy despacio porque la niebla de plano no lo impide, y suceden ese tipo de actividades paranormales. Es que es una carretera peligrosa. Ese tramo es peligroso porque han habido muchísimos accidentes. De hecho, unos conocidos de la familia, un 25 de diciembre, regresando de la Ciudad de México, tuvieron un accidente. Un accidente en donde el señor perdió la vida y su esposa pues todavía quedó con vida, pero sí hay muchísimos accidentes en esa carretera y no me extrañaría que sí hubieran toda esa energía, o sea, trailers descarrilados, autos, o sea, sí es una carretera sumamente peligrosa para viajar cuando es de madrugada, de noche o con neblina. Si en la noche o en el día es peligrosa porque es pura bajada, con neblina no me quiero imaginar que te encuentres o te topes un tráiler, entonces claro que se debe de sentir esa energía. Sí, y justamente dicen que hay una teoría que fue una zona de ejecuciones en la época de la Revolución. Sí, 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 ahí está el Cerro de las Cruces. Cerca de ahí está el Cerro de las Cruces, donde los Miguel Hidalgo perdió la batalla. Sí, y pues también por ende hay un vórtice energético, entonces por eso podría haber cierta actividad paranormal. Ujú, ujú. Digo, y no se sabe mucho, pero por ejemplo, hablando de vórtices energéticos, el que es muy sonado en México y cada vez va cobrando más relevancia es el de la zona del silencio. Este lugar en donde se encuentra entre Durango, entre Coahuila y no recuerdo qué otro estado, son creo que San Luis Potosí
o Tamaulipas, no recuerdo, Es un desierto, me que parece. exactamente, que es un vórtice energético. Y fíjate que a últimas fechas, de un año para acá, personas canalizadoras, estos podcasters, el Fepo, Ujú. Dino de Laurentiis, ya me acordé, de Talye, que es su esposa, hacen incluso como campamentos. El mismo, Ujú. Lourdes Gómez, que es una periodista española, y su esposo, ya se me olvida su esposo, él habla sobre el fenómeno ovni paranormal, Sí. este, Johanan, son matrimonios y de repente hacen viajes a la zona del silencio, o sea, te llevan y dicen, si vas a la zona del silencio tienes que ir con las personas porque además de que hay avistamientos, hay seres extraterrestres ahí. Son unos seres blancos altos que en algún momento si estás perdido te pueden ayudar. Es muy interesante todos los relatos, si tienen ganas de escuchar, escuchen el podcast de Johanan, Fepo, cuando hablan, últimamente están hablando de la zona del silencio y es muy interesante cómo incluso hay luces, que las luces, los seres que se aparecen y eso está aquí en México y es un vórtice energético bien importante, al igual amigo, yo creo que tú has tenido la oportunidad de ir a Tepoztlán, donde se encuentra el Claro, Teposteco. claro, 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 claro. Fíjate que también ahí tengo una leyenda, un cuento y también algo que yo vi. Eh, en Tepoztlán, cuando subes el cerro del Teposteco, algunas personas me dijeron que hay pues cuevas también alrededor, o sea, no es la misma ruta donde tú llegas y subes a la zona arqueológica y te bajas, no. Hay más por allá, hay más caminos, pero ya son de difícil acceso, ¿no? No están con escaleras ni nada. Entonces, algunos aventureros van por ahí. Algunos dicen que llegan a encontrar cuevas, que sin explorar hay varios lugares misteriosos. Y una persona me comentó de que había como una especie de roca, una cueva, así un lugar un poco extraño, que se abría cada año, cada determinados 5 años, algo así. Que se abría, pero vas normalmente y está cerrado. Pero después, en cierta época de cada determinado tiempo, se abría una puerta así como un agujero, ¿no? Entonces, cuando entrabas a ver qué había, y, pues, no, no, pues aquí no hay nada, o sea, veías lo que había y salías y ya habrían pasado 5 años. Entonces dicen, o sea, entras unos segundos y sales y ya pasó los 5 años. Imagínate Imagínate, nada más, puertas interdimensionales, portales imagínate. interdimensionales. Y se habla de que sí existen y pueden existir en varios puntos en la Tierra y Tepoztlán es uno de ellos. Ujú. De hecho, Ay, ya está cerrado al público. Ya está cerrado. Ahí es lo que llamarían como un aeropuerto de ovnis. Es un lugar en el cual es un vórtice energético sumamente fuerte, este, y también muy interesante en el sentido de que están los avistamientos. Y en Fer Broca también él es chamán, él es también de YouTube y es chamán y es vidente y tiene muchísimas cuestiones. Decía que antes ahí Tepoztlán era un lugar mágico para hacer chamanería, para hacer cuestiones de rituales, ceremonias, pero se volvió tan famoso que se contaminó. Se contaminó, entonces de repente ya no puedes distinguir energías buenas de energías malas, ya muchos hacen brujerías, muchos hacen rituales, muchísimas cosas, entonces dice el Tepoztlán ya es un lugar muy contaminado para poder hacer algún ritual o alguna magia, porque ya ves que hay lugares en donde se prestan para hacer algún tipo de claro, ritual, carnaval. pero Tepoztlán ya está muy contaminado, es lo que comenta Fer Proca en uno de los episodios, porque él también tiene un podcast. O sea, se volvió tan popular, pasó de ser pueblo mágico a destino turístico. Sí, se llena espantosamente. Ya las últimas veces que fui dije, ya no vuelvo aquí, o sea, no se puede ni siquiera caminar. Hay muchas personas con buena vibra, otras que tienen una vibra espantosa. Y sí, ya dejó de ser un lugar mágico. Entonces, todas estas situaciones hacen que se contamine. Y entonces vas y Ujú. sales mal vibrado, yo creo. ¿Sabes también qué lugar? Y que ayer lo hablábamos, pero desde una manera turística, Tulum. Tulum es un lugar sagrado. O sea, Tulum es un lugar energético sagrado que no es casualidad lo que está pasando. Igual se contaminó rapidísimo por muchas de esta situación de espiritualidad walk y que de repente ven al retiro espiritual de 50,000, 60,000, 70,000. Sí, claro. Entonces, se dice que energéticamente Tulum está depurándose.
está depurándose porque sí profanaron demasiado con la energía que se encuentra en ese lugar, aprovechándose de las bellezas de la naturaleza, lo hicieron una situación de comercio bastante fuerte, entonces no es casualidad lo que está pasando, al final de cuentas la madre naturaleza tiene que limpiar todo lo que tiene que limpiar, y por eso que ya no hay turistas, que ya no hay negocios, que se está cayendo, no es casualidad, amigo, nosotros lo vimos ayer desde el punto de vista político, económico y social, pero energéticamente hay lugares que se tienen que limpiar y Tulum se está limpiando de todas esas cuestiones. Sí, además de los grupos delictivos que están operando, los precios exorbitantes, eh, 2 helados te cobran 1,000 pesos, ¿no? Por 2 heladitos, o sea, es una exageración. Y obviamente el lugar energéticamente tiene que depurarse. Alguna vez que fui a esa zona, la Ribera Maya era un lugar todavía mágico, o sea, Ujú. fue herencia, ¿no? De la cultura maya, sea, una cultura impresionante que pudieron convivir con la naturaleza, en un ecosistema, o sea, era una manera de vida muy orgánica, con respeto así enorme a la naturaleza, pues actualmente ya no sucede, pues justamente pasó lo que tenía que pasar. Sí, depuración energética. Hay lugares que tienen que depurarse. Entonces, fíjate que también hay una cuestión que me estaban comentando, que hay lugares, ¿cómo era la situación? De repente dicen, no, es que en Tamaulipas se está viviendo muy fuerte la La violencia, violencia. y es que en Michoacán que hay lugares muy violentos, no, y es que en Guerrero hay lugares muy violentos. Me estaban comentando que esos son lugares en donde las personas que nacen ahí están pagando karmas. O sea, el nacer en un lugar de violencia es porque en otra vida, o sea, es porque te toca estar pagando algún karma de vidas pasadas, y por eso naces en lugares que son así de conflictivos, zona de guerra, zona de todas esas situaciones, porque son lugares donde se tienen que aprender. Más que decir es que te portaste mal y tienes ese karma, son lugares como escuelas de muy alta, de muy alto aprendizaje, porque se vive la violencia constantemente. Entonces, en este momento, que de repente vivimos cuestiones energéticas de muy baja vibración, de muy baja frecuencia, es lo que toca estar viviendo. Entonces, de repente, cuando hay personas que también están muy metidas en cuestiones de baja frecuencia como la brujería, también empiezan a suceder algunas cuestiones. ¿Tú qué opinas de la brujería? Fíjate que alguna vez en mi vida me tocó tener enfrentamientos con la santería, ¿sabes? Esas santerías que no te imaginas, hay muchas personas aquí en México que la practican. Algunos lo hacen y eso es algo bueno para beneficio, para mejorar su salud, para tener suerte en el trabajo, en el amor inclusive, para protección contra el mal. O sea, ese tipo de rituales donde utilizan fruta, baños, utilizan hacer adornos, vas y los llevas pues al santo, o sea, eso es, podría decirse desde el punto de vista de magia blanca, yo lo veo bien, digo, se vale, pero también hay rituales, hay trabajos donde pues requieren cierto sacrificio de animalitos, requieren sangre y cosas ya un poco más avanzadas para hacer el mal realmente, ahí sí digo que está reprobable, eso es lo que yo no haría nunca, porque ya es meterse con energías pues muy fuertes que la gente no Ujú, comprende, que la gente neta no comprende porque todo se regresa, ¿sabes? O sea, tú pides bien, ujú, pides bien, que me abran los caminos. Igual no se abren porque no tienes que estar ahí, pero se abre en donde tendrías que estar, donde que sea lo mejor, la mejor decisión para ti. Pero tú cuando forzas algo, forzas, por ejemplo, el amor de una mujer, ¿no? O sea, voy a hacerle un amarre para que ande conmigo y vas a estar a fuerza conmigo, a fuerza. Puede ser que sí ande contigo, pero que sea una relación terrible. Puede ser inclusive que esté casada y tenga marido y te haga algo. O sea, pueden pasar muchas cosas. Por eso hay una frase que dice, cuidado con lo que deseas, ¿eh? ujú, Porque ujú. justo por eso. También hay trabajos donde se hace el mal, puede que se cumpla, pero a ti se te va a regresar 3 veces, incluso más, 10 veces, dependiendo del grado, ¿no? De todo lo que lo hagas. Entonces, Ujú. con esto de la santería, yo creo que también lo han utilizado también para mal, sobre todo
tus grupos delictivos, ¿no? Para que les salgan sus fechorías. Pero cuando se utiliza para un bien, para algo puro, para que te vaya bien, mejor, para salud, yo lo veo bien, menos para cuando lo haces para cosas negativas, ¿sabes? Es como todo, potencia lo que tú quieres. Dice que lo quiero lograr y te lo cumple, ¿no? Porque potencias con esa energía. Así es, ¿no? Si lo encaminas en algo positivo, no, o en algo negativo. Fíjate que es muy interesante porque yo respeto a las personas que se dedican a eso. Obviamente sí se va generando karma, sí se va generando algunas cuestiones. Al final de cuentas, cuando tú recurres a ese tipo de situaciones es porque no confías en ti, no confías en tu energía, o sea, buscas ayuda del exterior. E invocas energías que no deberías de invocar, invocas situaciones, entonces de repente pues más que decir negra o blanca, cuando tú no te conoces, no sabes quién eres, no confías en tu propio poder, quieres alterar el curso de algunas cuestiones y al final de cuentas dentro de lo que tienes que pagar es porque alteraste el libre albedrío de alguien más, alteraste el curso de la vida de alguien más, cuando como tú dices el amarre, cuando tú pides algunas situaciones, tú estás alterando algo, entonces eso tiene una consecuencia. A veces pensamos que el karma es me porté mal, me va a ir mal. No, de hecho hay personas que no les gusta utilizar la palabra karma porque no es por ahí. Sin embargo, a mí me encanta que una vez me dijeron, todo lo que haces en esta vida lo pagas antes de irte. Todo se paga antes de irte. No es que yo hice el mal, pero ya dije, ya perdóname. No funcionan así, no funciona así porque en algún momento, sí, antes de irte tienes y no pagar, sino que saldar cuentas. Y si no las saldas aquí, mira, en la siguiente vuelta, cuando vuelvas a venir, va a ser algunas situaciones. Tuve la oportunidad, fíjate nada más de una situación que en algún momento, una persona, en una reunión estábamos viendo a una persona y esta persona decía, no, es que yo no creo, yo no, ¿cómo decirlo? Decía, es que, a ver, a mí cuéntame qué pasó, y es que yo no me llevo bien con mi mamá, yo no me llevo acá con esto, y yo no tengo esto, están hablando de amarres, esto me interesa, no, ¿Quieres nada saber? de eso, Alice, nada. Decía, es que yo tengo esto, y la persona que la estaba canalizando, la veía, y ya después comentó, dice, no, es que esta persona en vidas anteriores fue bruja y ahorita está en esta vida, sigue todavía, no pagando, pero sí viendo todo el karma. Es que no me va bien, no tengo una mala relación, bla, bla, bla. Decía, es que en una vida pasada esta persona fue bruja, hizo esto, y en esta vida por eso lleva la vida que lleva. Sí, claro, eso es entendible, digo, y es muy complejo también. O sea, creo que falta mucho conocimiento en cuanto al karma, en cuanto a todas estas cuestiones esotéricas, porque lo copian del influencer, ¿no? De TikTok, y haz esta amarre y para que tengas a la pareja. O sea, no, no, Mi no, sugerencia es no hagan nada de eso. No no, busquen en el exterior lo que puedan hacer desde el interior. justamente. Y hablando también de la zona de silencio, sí supiste que ahí hubo un avistamiento donde el gobierno de Estados Unidos perdió una unidad que se estrelló justamente por la zona del silencio, se estrelló. Se habla de que fue un misil, una nave aerostática, algo de eso, y no se ha dicho, pero intervinieron aquí inclusive con la ayuda del gobierno de México y De Peña Nieto en ese entonces. imagínate que no encontraron. ¿Qué pasó? Ajá, exacto. Las brújulas se iban, regresaban, o sea, hubieron cosas muy, muy interesantes. Mira, y de hecho, sí, no, de hecho fue un cohete, el cohete Tena del ejército de Estados Unidos, ese fue en los años 70 Ajá. y fue un error de cálculo atmosférico, según, pero extrajeron un equipo de radiación, de medición, se vieron muchos eventos que inclusive todavía siguen pasando. Ajá, es que la historia, esa historia la vi yo en un podcast con Febo precisamente, que decían que algo cayó en la zona del silencio y que obviamente Estados Unidos manda un misil para decir, ay, se me cayó ahí, voy a ir a recogerlo. O sea, Sí, fue el pretexto, el señuelo para ir,
pero porque había caído un objeto no identificado en su momento. Amigo, es que cada vez se van desenvolviendo más cosas, se van destapando otro tipo de situaciones y es muy interesante todo lo que está sucediendo y todas esas zonas energéticas que realmente empiezan a generar varias cosas muy interesantes dentro del... ya no se le llama ovnis ni objeto no identificado, ya se llaman fenómenos no humanos. Fenómenos no humanos. Sí, porque de repente dicen, ya no es el fenómeno ovni, no, no es el fenómeno ovni, son fenómenos no humanos. Sí, 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 sí. Y también aquí, tú has conocido, ¿cómo se dicen? Estos fenómenos que donde habla la gente de que va en un avión y llega a ver luces en el cielo. Ujú, exactamente, sí. Uy, la cantidad de pilotos que han dicho un montón de cosas, pues gracias a eso fue cuando el Pentágono reconoció que obviamente si hay objetos, no por eso precisamente objetos no humanos, o sea, no han dicho es que hay extraterrestres, no, hay objetos que no son humanos y es por eso que se empieza a ver, se empieza a abrir la caja de Pandora o se empieza a aperturar esa situación porque ya estamos en un punto en donde ya hay cosas que no se pueden negar. Yo tengo también una historia de alguien que trabajó como ingeniero, o sea, era ingeniero de Aeroméxico. Pues, reparaba naves, les daba mantenimiento, o sea, se dedicaba a eso, mantenimiento justamente. Entonces, llegaron a ver muchos escenarios, muchos reportes, de que, por ejemplo, los pilotos iban volando y de repente ¡pam!, chocaban con algo, así en el cielo, así, pues, ¿qué onda, no? O sea, ¿qué diablos? Ni siquiera patos, ni siquiera ves un ave no vuela cientos de kilómetros, o sea, no, imposible. Inclusive ya llegando, veían que los aviones en efecto tenían una bolladura bajo el avión y eso no se reportaba y nunca se les contaba al centro. O sea, y sí se estrellaban con cosas y siguen estrellándose. Sí. ¿Qué habrá en el cielo de esas dimensiones para que un avión choque con él? Uy, amigo, ¿qué no hay? ¿Qué no hay? Claro que hay un montón de cosas. Entonces incluso se habla, dice, es que muchos hablan de los extraterrestres, pero nunca se hablan de los intraterrestres. Todas las cuestiones no humanas que se encuentran debajo de la Tierra, todos los habitantes que están debajo de la Tierra y que han estado desde hace miles y miles de años y aún no salen. Hoy hay un canalizador que se llama Víctor Ayala, de los tres guías, que es muy interesante porque dice, es que ustedes creen que son los únicos habitantes en este planeta y No, no, hay un montón de habitantes y más nuestros hermanos que están debajo de la Tierra. pero ¿quién estará bajo la tierra? ¿Por qué? O sea, imagínate, o sea, ¿qué tecnología tendrán para tener estas aeronaves o no sé qué sean aparatos que vuelan en el cielo? ¿Tú has visto alguna vez ovnis? No, nunca me ha tocado. Nunca, nunca me ha tocado, pero tengo muchas ganas como de hacer el tour a la zona del silencio, como de hacer un tour a, a lugares energéticos para poder ver estos avistamientos. Sí me encantaría. Yo sí lo vi. Alguna vez sí lo vi. Y esa sí es mi experiencia Sí y me dijiste. lo firmo. Fue justamente por esta zona de Tepoztlán, pasando a Matlán. Ujú. Te lo juro que es algo impresionante, porque dices que qué diablos estoy viendo. Me tocó ver que estábamos viendo en el cielo, ¿no? 8 de la noche, 7, 8 de la noche. Sales, ¿no? Ah, mira qué bonito se ve el cielo, ¿no? Porque desde la ciudad, pues no se ve, está todo lleno de smog. Entonces estábamos ahí viendo y justamente en el cielo vimos, pues igual a la altura de los aviones, más o menos, igual un poquitito más arriba. Pues una luz, ¿no? Como que se empieza a mover, así, fue rápido, ¿no? Así de un lado y luego para otro, luego regresaba, luego prendía más, o sea, como que flasheaba, como que se encendía unos tonos turquesa, yo creo, blanco, turquesa, y después ya como que se apagaba, dio otras vueltecitas como en reversa y luego desapareció. Entonces, ¿qué onda? O sea, un avión no lo puede hacer, amigo.
un Mm, avión no, mm. pero no hablamos de una estrella fugaz porque ese no es un comportamiento, un meteorito, ¿no? Pues irían en línea recta. Entonces, ¿qué son esas cosas que aparecen? Y te lo digo, te lo firmo, lo vi. Y hubieron testigos junto conmigo que también vieron lo mismo. Nos quedamos todos así de, ¿qué? Pues, Ajá, Alice también dice que ella le pareció ver uno en La Paz. Claro que también, sobre todo en en la península de Baja California, ha habido muchos avistamientos. Te digo, Tijuana, La Rumorosa, en toda esa parte, claro que sí. Pues claro, amigos, vienen 3 años de muchas luces, lo decían. Vienen 3 años de muchas luces en el cielo y luces saliendo de debajo de la tierra. Son de aquí a 3 años. Vamos a ver demasiadas, demasiadas, demasiadas luces. Algunas creadas, otras de que son parte de la naturaleza. y también me parece que, no me acuerdo, 2020 más o menos. Varios amigos también que viven en la zona de Iztapalapa reportaron haber visto naves, como una flotilla de naves ahí por el pueblo de Iztapalapa, donde se veían en el cielo a las 6 de la tarde aproximadamente, no tan noche, así como una formación así como de lucecitas que duró Ajá. un tiempo, o sea, sí duró bastante. Que ves que vimos naves, así, sí. Entonces varios, incluso usuarios en Twitter lo reportaron, tomaron fotografías. Fue más o menos por Iztapalapa, Avenida Tláhuac, vieron esas luces. Creo que Ujú. desde igual Cerro de la Estrella, aproximadamente. Pues es que los cerros, los volcanes son así los aeropuertos de las naves. Y de hecho, son las puertas para ir al centro de la Tierra. Para ir que además no hay centro. ¿Sí sabes cuál es la teoría de cómo es la Tierra? No, Que realmente es como si fuera una manzana, que no hay un ah, centro, sino que realmente es como si fuera de la Antártida hasta el Polo Norte, es como un agujero. Y obviamente es una forma de entrar, pero por la frecuencia energética los humanos no podemos pasar. Todo lo que es demasiado denso, como nosotros no tenemos la frecuencia para poder entrar, al igual que el Popocatépetl, el volcán de Colima, el Iztaccíhuatl, todos esos montes y esos volcanes son las puertas por donde entran estos objetos no humanos. sí, justamente, y de hecho también hay fotografías de la NASA donde la Tierra, nos dimos cuenta que la Tierra no es redonda, la Tierra es un geoide, está aplanada, pero obviamente por el mapamundi y por toda la educación creemos que es redonda, la Tierra no es redonda, es un geoide. Sí hay partes, pues, medio redondonas, pero sí está medio chata de un lado, o sea, ahí tiene sus fallas. Y no sé si realmente hubieran agujeros por ahí. Yo creo que sí, ¿no? O sea, imagínate. Pero ya a tal grado de esta teoría, ¿no? De la tierra hueca, puede tener algo de realidad, ¿eh? Puede haber algo de realidad, justo. Es correcto, es correcto. Entonces hay un montón de teorías. Oye, esto que era de leyendas y todo eso ya se convirtió en teorías conspirativas, que me encanta. Me encanta todo esto porque sí estamos viviendo cuestiones bien interesantes. Cada vez que se despiertan más conciencias, hay situaciones también cada vez más fuertes. Porque a mí lo que me encanta es lo que dicen canalizadoras. Sí, no, aquí amamos las teorías conspirativas. Lo que pasa es lo que dicen que la Tierra siempre debe de haber un 50-50. A mayores personas, por ejemplo, que hay más canalizadores, hay más obscuridad. Es decir, nunca podemos estar hablando de un estado de que, ay, que todo es paz, armonía y amor, 100% de paz. No, ni tampoco 100% de oscuridad. En esta tierra estamos para vivir el 50%. 50% de luz, 50% de sombra. Por eso dicen, es que hay cada vez más malos, pero también hay cada vez más buenos, o hay cada vez más buenos, pero también hay cada vez situaciones medio oscuras. Entonces siempre estamos en ese constante equilibrio aquí en la tierra porque es lo que somos. De repente dicen, es que no tienes que llegar a pretender ser bueno toda la vida. Si no abrazas tu oscuridad, no vas a poder ver la luz. Entonces son cuestiones que hablan algunos canalizadores que cada vez hay más. Si tú te fijas en YouTube, cada vez hay más canalizadores en TikTok, personas que están hablando de situaciones de despertar, de otras cuestiones, de otros planos, de otras dimensiones, de otros planetas, que realmente está increíble esa situación.
Oye, yo te tengo también un caso, hablando un poquito de terror. Hay casos documentados de criaturas extrañas vistas aquí en México. Y hay un caso que fue súper famoso que pasó en Monterrey. No sé si tú hayas escuchado sobre la criatura de Monterrey en el 2004. Mm-mm. No. Ah, bueno, te voy a contar. Esto le pasó a un policía y quedó registrado en los registros. Quedó registrado en los registros. Guau. Quedó documentado, registrado en los registros. Y bueno, de hecho se llamaba Leonardo Samaniego. Este policía, mira, fue un 16 de enero del 2004. Estaba patrullando en la noche, así, pues, igual una noche allí en Monterrey. Entonces dice que cuando iba pasando que vio algo medio raro de un árbol, algo como colgando. Que, caray, ¿qué es eso, no? Entonces ya pasó pues, a echarle las luces y vio una figura negra, así como volando, con rostro pálido y ojos enormes. Y que de repente esta criatura le saltó al parabrisas de la unidad. Este cuate pues se espantó, agarró la reversa y que se echa para atrás. Entonces la criatura que estaba como tratando de romper el parabrisas decía es que eso no es humano. Entonces aceleró y pidió apoyo a los elementos. Oigan, me están atacando, hay algo aquí. Y pues se fue a estrellar por ahí, le dio y le desmayó. Y lo que pasa es de que pues ya cuando medio despertó, pues ya se lo tuvieron que llevar de emergencia por una crisis nerviosa. Decía que era una figura con forma femenina, monstruosa, y esto se viralizó en ese tiempo, en el 2004, y la policía jamás desmintió el reporte oficial. O sea, sus compañeros se burlaron de él y todo, pero ese coche estaba así súper paniqueado. Inclusive chocó la unidad policial. Sí, claro. No, no, es que hay tantas cosas y tantas. Y aparte, pero esta versión no se desmiente porque muchos civiles también reportaron que vieron como algo, una mujer que volaba cerca del Cerro de la Silla durante toda esa semana. Inclusive en ese tiempo el aeropuerto de Monterrey reportó un objeto no identificado. ¿Qué habrá visto? Pues algún ente que se materializó, alguna situación medio rara de esa, a lo mejor algún ser que salió a la luz, se densificó y salió a la luz. En el norte del país también está la leyenda del uno que se llama como el hombre pájaro, que El nombre. también es como un tipo humano con plumas, o sea, medio raro, que se come obviamente a las cabras, a los animales, pero tiene como cuerpo humanoide, pero que es como un pájaro. Esa también es muy, eso en Chihuahua, en Sonora, toda la que es la parte norte del país, se habla mucho de ese fenómeno. ¿No será uno que también en Estados Unidos lo conoce como Mothman? Ay, creo que sí es él. El hombre pájaro. Sí, pero ese fue de los años 80. Sí, ya Yo sí, vi no algunos recuerdo. relatos que apenas, bueno, algunos relatos que se han dado, bueno, no últimamente, los últimos 3 4 En años. Coahuila. En Coahuila Ujú. justamente hubo avistamientos del hombre pájaro en 2024 y 2025. Y hay fotos virales del... Aunque amigo, de verdad ahorita hay que tener muchísimo cuidado porque con la inteligencia artificial se puede hacer cualquier cosa, y es que también, y esto es, hay que tener muchísimo cuidado porque puede aumentar la psicosis de las personas, la psicosis ahora sí los fake news con los videos y todo eso, sí hay que tener muchísimo cuidado. Sí, también ese es uno de los problemas. Sí, sí vi ese video, el hombre pájaro. Hay un videíto ahí que se parece a Mothman. Mothman también es un ser, es un ser que es de Estados Unidos y cuando lo ven es porque presagia que algo malo va a suceder. Es una leyenda también de antes del 2000 creo, pero pues se está materializando de nuevo en Coahuila. Pero para saber si Ujú. es inteligencia artificial, ese es el problema, porque ahorita pues
pues con todo lo que pasa ya puede ser muy difícil, ¿no? Inclusive adaptar, ¿no? Un celular que no tiene tan buena definición y ve algo y volando, pues se hace ya muy fácil, ¿no? Entonces también habría Sí, 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 que sí, tener sí. cuidado, no creer en esto. Pero, Pues, amigo, ya estamos a punto de cerrar este live. ¿Ya más de las 8? ya, Y que y les queremos recomendar, si les gustan todas estas cuestiones de teorías, conspiraciones, están en el mes perfecto para ver podcasts como Paranormal con Fepo, Extra Normal con Paquito Arias, para ver a Dina de Laurentiis y a Talgue, para ver a ay, ¿a quién más? Hay muchos, eh, ay, ¿qué otro podcast? Bueno, hay un montón de podcasts que pueden verlo. De hecho, hay una sección del podcast de Jordi Rosado con Marta y Gareda que se llama, ahí son también sucesos paranormales. Mi Martita y Gareda tiene poderes y ha visto cosas. De repente le dicen que es chismosa y todo eso, pero hay un capítulo especial. Si tienen la oportunidad de verlo, de todo un mucho, la cuestión de paranormal y todo eso, es un capítulo donde está Marta y Gareda con su hermana, con su hermana Miriam y Gareda, y cuentan de una historia que les pasó en la casa de su abuela. Y si tienen la oportunidad, de verdad que está impresionante el escucharlo. Lo importante es que no se sugestionen. Ojo, también es muy importante. ¿Sabes por qué en algún momento no deberías de ver películas de terror ni hablar de estos temas? justamente con lo que pasó con la última película de los Warren, porque haces como abres portales con la misma energía. Bajas, o sea, bajas tu energía. Fíjate que a mí me decían, ¿para qué? ¿En qué momento tú puedes ser susceptible a una brujería? Cuando tú eres caldo de cultivo, cuando tu frecuencia está tan baja que claro que por ahí dice, cuando alguien te quiere hacer brujería, me estaban diciendo, cuando alguien quiere hacerte alguna brujería, lo primero que hace es asustarte. El miedo es la forma ideal para poder bajar tu guardia, para poder bajar todo lo que es tu energía, y es cuando las malas intenciones de una brujería pueden entrar. Así que de repente dicen, si ves demasiado terror, bajas demasiado la energía si hablas de estos temas. Por eso tampoco no me gusta mucho hablar de estos temas, para no bajar la energía y que sea una oportunidad. No es que abras portales, sino que bajas tu energía y las frecuencias que están a ese nivel, pues claro que se te pegan como larvas energéticas. Digo, ahorita nosotros lo hacemos como chisme y todo eso, y si escuchan podcast de terror, oye, para a ver si la próxima semana podamos hablar de La Mano Peluda, uno de los primeros programas radiofónicos que abordaban estos temas. Es impresionante el fenómeno que fue de La Mano Peluda en los 90s, y cómo ahora, pues de hecho, los podcasts que están en primer lugar son Un formato muy ¿cómo se similar llama? a la mano Ajá, peluda. cuentos de la noche o relatos de la noche. Hablamos de una teoría conspiranoica y luego de un chiste. Me parece muy bien. Vamos No, equilibrando las sí, energías. fiestas de terror. Y sí, me hace mucho sentido, porque justamente el miedo se ha utilizado como forma de control social y lo hemos visto en la política, en conflictos bélicos, no te vayas tan lejos, inclusive en las empresas. Si no haces lo que te pedimos, te corremos y te genera cierto miedo. Claro, claro. Ah, siempre el miedo va a ser una forma de control. Claro, claro. Así es, entonces disfruten este mes con todos los podcasts que hay. Ahora sí eligen el tema de su preferencia, porque hay un montón de temas. Y te digo, personas como Fepo, como Badía, que también de leyendas legendarias. Bueno, ellos son más como investigadores. Paquito Arias. Paquito Arias habla mucho sobre brujería en su podcast Extra Normal. Y relatos de la noche, relatos misteriosos. Hay un montón de cosas. Véanlo con precaución, con su energía arriba. No baje la guardia ni baje la energía, porque fíjate que es muy interesante, ya para ir cerrando. Estamos entrando en un mes muy importante, que es octubre, noviembre. Octubre, noviembre es el mes de Escorpio. Escorpio representa en la rueda zodiacal lo misticismo, la profundidad, la muerte, el renacimiento. Digo, no por algo, el Día de Muertos está precisamente en la época de Escorpio, en lo que es octubre, noviembre, y es muy interesante esta situación que nos estamos confrontando. Es el momento en el que energéticamente estamos haciendo una profundidad. Estamos haciendo cosas bastante densas energéticamente. Así que
siempre la energía en alto, vibrando en una frecuencia elevada para que esta situación, pues no es que sea algo malo, simplemente no hay que dejarnos llevar ni sugestionar, ni sobre todo vivir con miedo esta temporada. Justamente, amigo, hay que disfrutarla y que recibamos la época, pues, una de las épocas más bonitas y más místicas de la mejor manera, ¿no? Con mucho amor y mucha alegría. Exactamente, sin miedo, porque el miedo, recuerden que si ustedes siembran miedo, serán caldo de cultivo para frecuencias negativas o muy bajas. Así que, amigo, que te vaya muy bien en tu concierto. Muchas gracias, amigo. Pues vamos a ver cómo nos va, llegar a calentar y a afinar para que nos vaya bien. Ya te estaré pasando los videos. Perfecto, muy bien. Gracias a quienes se conectaron. Alice, muchísimas Gracias, gracias. amigo. Cristian, que también andaba por aquí. Anda todavía por aquí, Cristian. Gracias por estar con nosotros. Y quienes iban y regresaban y se iban y todo eso, muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana para más chismecito de la cueva. Igualmente, amigo, te mando un fuerte abrazo y que tengas una excelente noche. Cuídense mucho, que estén muy bien. Igualmente, chao. Corazoncito. Bye. Corazoncito japonés.